bendiga más. Amén, gloria a ¿Cómo Dios. están? Amén. No, parece que no se escucha de ese lado. ¿Cómo están? Bien. Gloria al Señor. Pues les cuento que hay un cuento, un chiste en nuestro país que dicen, ¿por qué se ríen los ángeles? Con la gracia de Dios. Entonces lo cierto es que en el cielo no hay nada de tristeza, porque ciertamente la esencia de Dios a través del fruto del Espíritu nos hace recordar de que es gozo, de que es amor, de que es paz, de que es paciencia y cada una de las partes del fruto del Espíritu que Él mismo desarrolla en nosotros. Gracias, Pastor Santana, gracias, Pastor Adoris, por habernos extendido la invitación para en esta mañana traer una palabra basada en las Sagradas Escrituras. Amén. Soy Abner Lora López, pastor de la Iglesia Evangélica Trinidad Divina en Los Alcarrizos de Santo Domingo. De hecho, estaban hablando de convención. Vamos a estar de convención nosotros también del 5 al 7 de julio, nuestra quinta convención, y gracias al Señor que cada una de las convenciones son fiestas para celebrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Les invito para que compartamos el libro de los Salmos, capítulo 73. Libro de los Salmos, capítulo 73. Salmos está en el Antiguo Testamento. Usted lo encuentra entre el libro de Job y el libro de Proverbios. Gloria a Dios. Salmo capítulo 73. A pesar de que vamos a abordar el capítulo completo, sin embargo, nos vamos a detener solamente en el versículo 17 hasta el versículo 28. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 73, versículos 17 hasta el 28. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los hará caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron en conocimiento de errores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón están pausadas. Tan torpe era yo que no entendía, tan corto que no había delante de mí. Pero con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se desvían de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero yo en ti, oh mi Dios, el acercarme a ti es el bien. Es puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Pueden sentarse. Bendito sea Dios. Quiero hablar en estos minutos que el Señor nos ha dado bajo el título Enfocados. ¿Por qué hablamos de enfocados? Si nosotros analizamos el momento en el que Asaf está escribiendo este salmo, Asaf está en una etapa delicada de su vida. ¿Por qué? En primer lugar, porque Asaf era uno de los directores del coro, era uno de los levitas que habían sido designados por el David. Dice la Biblia en Primera de Crónicas capítulo 25 de que el rey había designado a Asaf y a sus descendientes para que pudieran estar ministrando en el templo. Aunque en aquel tiempo todavía no había templo, sino más adelante en la época de Salomón. Lo cierto es que sí había el tabernáculo que fue erigido en el desierto y que fue llevado hasta la tierra prometida. Ahora, ¿qué estaba pasando en la vida de Asaf en ese momento?
la Biblia no nos cuenta qué era lo que él estaba pasando, cuál era la circunstancia. Sin embargo, aquí nosotros vemos que hubo un momento de su vida, no sé si era que Asaf no tomaba vacaciones, no sé si era que Asaf en ese momento se encontraba depresivo, no sé si era que en ese momento había visto una injusticia. La Biblia no lo dice, pero tal vez se sentía indignado con relación a los hechos que estaban sucediendo, y una de ellas tal vez pudo haber sido la injusticia que había cometido David al mandar a matar a uno de sus hombres más valientes por un tema de pecado sexual. Ahora, cuando nosotros analizamos este capítulo 73, nos damos cuenta de que Asaf describe de una manera magistral, como si estuviera en el siglo XXI, sobre las circunstancias que lo habían llevado a él a desenfocarse y a estar pendiente a las cosas que no le agradaban a Dios. Creo que pudiera parecer que nosotros también en algún momento de nuestra vida estemos en la misma ruta de Asaf. Y estas circunstancias pueden darse de la siguiente manera. De repente tenemos una etapa en nuestra vida en la que estamos pasando por un proceso de enfermedad. Y nosotros vemos que los que tienen posibilidades económicas están en una habitación privada, están en una suite, y nosotros estamos en una habitación compartida porque no tenemos cómo pagar. Y nosotros tal vez pudiéramos llegar al momento de Asaf. De repente llega un momento en nuestra vida en la que nosotros estamos enfrentando dificultades en nuestro matrimonio, estamos enfrentando dificultades en nuestra familia. De repente el hijo que está en la adolescencia está empezando a mostrar signos de rebeldía, o de repente este niño está empezando a notar de que su entorno es diferente a lo que sucede en el fondo de su familia, y esto nos golpea duro. Asaf pudiera haber estado atravesando por estas circunstancias, y una de las cosas que nosotros vemos es que del versículo 2 hasta el versículo 16 él empieza a describir la vida de los malvados como una buena vida. Pero ¿dónde estuvo el problema de Asaf? En el versículo 2, porque dice la Biblia: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque Asaf empezó a darle cabida a su mente para que los pensamientos de distracción, para que los pensamientos negativos estuvieran acorralando todo su ser, y de esta manera disminuir su efectividad, disminuir su impacto en cuanto al poder que Asaf ostentaba como parte de las fuerzas espirituales que a través de sus canciones, a través de sus cánticos, abrían el cielo y hacía que el infierno retrocediera. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Bendito sea Dios. Dijo el doctor Martín Lutero en una ocasión: no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido. ¿Dónde está el problema muchas veces de nosotros? En la que no empezamos a definir, en la que no empezamos a mirar nuestros pensamientos para filtrarlo de tal manera que podamos saber si son de Dios o no son de Dios. Recuerda que el enemigo, dice la Biblia, que se viste como ángel de luz, y de repente cosas que parecen sencillas, cosas que parecen insignificantes, usted empieza a darle cabida y usted empieza a darle la razón. Asaf llegó un momento en la que él empezó a darle tanta cabida a esos pensamientos, empezó a llenar tanto del sentimiento llamado deseos de los ojos, para gloria de la vida, que empezó a fracasar, empezó en una escala descendente. Y por eso es que dice la Biblia: por poco resbalaron mis pasos, por poco se deslizaron mis pies. Y en esta mañana el Señor precisamente nos viene a hablar para que cuidemos nuestra mente. Y cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: por lo demás, hermanos míos, todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Cuando usted empieza a revisar el origen de sus pensamientos, si usted no se detiene
y no los reprende en el primer instante en el nombre de Jesús, esos pensamientos llegan para quedarse y empiezan como los ratones a corroer todas las áreas sensibles de su vida, y de repente usted, que era un hombre que conocía a Dios, un hombre que disfrutaba la presencia de Dios, empieza a sentirse extraño en la casa de Dios, empieza a sentirse como una persona que no tiene deseo de adorar, que no tiene deseo de servir a Dios. Pero algo interesante es que quien lo está diciendo era el director del coro. Quien lo está diciendo era uno de los líderes principales que ministraba en el tabernáculo de reunión en aquel lugar. Esto es importante, mis queridos hermanos, porque la mayoría de los que estamos aquí tenemos una función de liderazgo dentro de nuestra familia, tenemos una función de liderazgo dentro de nuestro lugar de trabajo. Muchos de los que están aquí es probable que también tengan funciones docentes. Otros de los que están aquí probablemente tengan una función de liderazgo dentro de su comunidad, dentro de su vecindario. El Señor nos está hablando en esta mañana, y es que nos mantengamos enfocados. Hay gente que nos está observando, hay gente que nos está mirando. Dice en una ocasión un pastor llamado John Maxwell: la influencia es el liderazgo. Tú no sabes a cuántas personas estarás influenciando, a cuántas personas estarás impactando, a través de ellos ver a Cristo reflejado en tu vida, a través de ellos ver cómo Dios te usa, a través de ellos ver cómo Dios te tiene equipado con todas las herramientas necesarias para vencer con el bien el mal. Gloria a Dios. Asaf está diciendo en cada uno de los versículos 2 hasta el versículo 16 cómo estos impíos, cómo estos vagabundos, cómo estas personas tenían todo el dinero del mundo, cómo estas personas se daban los mejores manjares. Sin embargo, había un común denominador, y era que ninguna de estas personas tenían temor de Dios, ninguna de estas personas amaban a Dios, ninguna de estas personas tenían respeto por Dios, y por lo tanto eran personas altisonantes, eran personas rebeldes, eran personas que estaban descarriados de la obra de Dios. Aleluya. Pero fíjense que estos que él estaba viendo como impíos, muchos de estos impíos eran judíos. Muchos de estos impíos eran israelitas. Muchos de estos impíos eran personas que descendían de las 12 tribus de Israel. Y eso le chocaba a Sara. A veces nos puede chocar a nosotros, de personas que vienen de una herencia cristiana, que son la segunda, la tercera, la cuarta generación, de personas que oraron por ellos, que los presentaron en la iglesia, y que llega un momento determinado de su vida donde ellos se apartan de Dios. ¿Usted sabe por qué se apartan de Dios? Porque perdieron el enfoque, porque empezaron a mirar para los lados, porque empezaron a ver que el mundo de afuera tenía una mejor apariencia que el mundo de adentro, y empezaron a llevarse de los deseos de los ojos, empezaron a llevarse de lo que veían sus ojos. Y llegó un momento, en la que veremos más adelante, en la que ellos se apartaron de Dios y empezaron a ser como estos impíos. ¿Qué te está distrayendo, mi hermano? ¿Qué te está moviendo? Recuérdate que tu origen está en Dios, que tu fuente está en Dios, que tu bendición está en Dios, y que Él mismo dice en su palabra que su bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Gloria a Dios. Qué interesante nosotros ver que en medio de este proceso, gracias a Dios que Asaf no cayó en el infierno, sino que dice: por poco se resbalan mis pasos. Llegó un momento en la que Asaf se preguntaba si valía la pena seguir cantando en el coro. Asaf se preguntaba si valía la pena mantener su integridad. Pero Asaf hizo algo inteligente, y es que nosotros debemos también recordarlo. En el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ahí es que está el asunto, mis hermanos.
Por eso es que nosotros debemos pensar si en un momento de nuestra vida, porque a todos nos puede pasar, si usted examina la historia de la iglesia, si usted examina los hombres y mujeres de Dios que han existido a lo largo de los años, fueron personas con más debilidades que nosotros. Sin embargo, cuando estas personas entraban en el santuario de Dios, cuando estas personas entraban en la presencia de Dios, cuando estas personas se conectaban con Dios, fueron los que trajeron los principales avivamientos de su época, fueron los que trajeron, aleluya, una gloria espectacular, trajeron una gloria de Dios que marcaron su generación. Necesitamos hombres y mujeres que estemos dispuestos para ser verdaderos intercesores, que estemos dispuestos para estar, para entrar, para disfrutar de la presencia de Dios en su lugar de reposo, en su santuario, ese lugar que había sido erigido en el tabernáculo, llamado lugar santo. Era aquel lugar donde no podían entrar todas las personas, sino aquellos que habían dedicado, que se habían consagrado a Dios. Esto significa que si estás pasando por este momento difícil en tu vida, debes recordar de que aún hay esperanza y que para entrar en el santuario de Dios es como si nosotros dijéramos: Señor, como dijo Pedro, sálvame que perezco. Y de repente nosotros sentimos esa mano extendida de Dios para que nuestra vida sea fortalecida y como Elías nosotros recibir alimento y nosotros caminar con más de 40 días a través de su sustento para llegar al monte de Dios. Cuando le damos aplauso al Señor. Aleluya. Dice la Biblia, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Por qué era necesario que él recordara que su lugar estaba en el santuario? Porque él empezó a extrañar la presencia de Dios. Llega un momento en tu vida en la que tú empiezas a extrañar la presencia de Dios. Y ahí es que tú te das cuenta: oye, pero me estoy resbalando, me estoy yendo de la presencia de Dios, no estoy sintiendo el aroma del cielo, no estoy sintiendo la conexión con el cielo, no estoy sintiendo a Dios en mi vida. Y por eso fue que cuando Asaf decía: por poco se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos, es porque él se dio cuenta de que iba en una escala descendiente. Y en ese momento él se recordó de que había alguien que estaba por encima de él, que lo sostenía con su cuerda. Si hoy hay muchos de nosotros que no estamos en el mundo, que no estamos haciendo las cosas del mundo, fue porque el Espíritu Santo precisamente nos tocó, porque el Espíritu Santo nos vio y nos hizo recordar de que realmente necesitábamos estar alineados, y esto nos permitió, aleluya, mantenernos hacia Él, acercándonos hacia Dios. Y de esta manera podemos decir como Asaf: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Cuál era el fin que había estimado Asaf? El versículo 18 hasta el 20 lo dice: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los hará caer. Es ahí donde nosotros necesitamos ajustar. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos ajustes, por ejemplo, las personas que tenemos ya problemas de visión, necesitamos ir de manera periódica al oftalmólogo para ajustar la visión de lo que nosotros tenemos por delante, ajustar la parte de los lentes. Es ahí donde él entendió que necesitaba los ajustes necesarios, que la presencia de Dios estuviera tocando sus ojos, juntando sus ojos con colirio, para ellos ver por encima de las circunstancias. Es entrando en el santuario de Dios, hermano, donde nosotros nos damos cuenta de que el fin de los impíos que no se arrepienten será un fin permanente de destrucción, de maldad, un fin en el infierno. Sin embargo, el fin de aquellos que deciden pasar lucha en esta tierra, que deciden coger, como dicen por ahí, lucha en este mundo,
Sufrimos temporalmente, sin embargo conectamos con el cielo, porque nuestra morada es permanente, porque nuestra morada está reservada para cada uno de aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra en estos versículos que Él dijo: como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Vive el Señor. Algo que Él se dio cuenta, que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Ahora, ¿qué nosotros tenemos por delante? Lo que nosotros tenemos por delante es que, en primer lugar, debemos recordar de dónde el Señor nos ha sacado y hacia dónde el Señor nos quiere llevar. Amén. Nosotros debemos recordar que como nuestra morada es permanente en el cielo, nosotros aquí somos peregrinos y que por lo tanto nuestra ciudadanía está en el cielo, y que como nuestra ciudadanía está en el cielo, donde quiera que nosotros nos movemos, como estamos enfocados, no nos descuidamos, porque nuestros intereses representan a Dios, nuestros intereses representan la obra de Dios, nuestros intereses representan la presencia de Dios en nuestra vida. Vive Dios. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? Dice la palabra en el versículo 21 y 22 que Asaf volvió en sí, porque dijo: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón me sentía destrozado. Pero dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Fíjense que es en el momento en el que nosotros nos mantenemos en el santuario de Dios que nos damos cuenta que hay muchas acciones que nosotros cometemos que a Dios no le agradan, y que nosotros creemos que nos está yendo bien, que nosotros creemos que lo estamos haciendo bien, y de repente el Señor nos dice: no es a la manera tuya, es a la manera mía. Y cuando nosotros empezamos a hacer esos ajustes, entonces llegamos a la conclusión de que debemos hacer lo que Dios nos dice, aunque para nosotros no tenga sentido. ¿Qué sentido tenía que el Señor le pusiera saliva, hiciera lodo y lo pusiera en los ojos de aquel ciego de nacimiento? No tenía sentido para nosotros. Sin embargo, para Dios sí tenía sentido cuando le dijo: ve y lávate al Siloé, y él fue y obedeció. No tenía sentido muchas de las experiencias que nosotros vemos a la luz de los patriarcas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Dios sabía lo que estaba haciendo. Tal vez para Abraham no tenía sentido el hecho de que mandara a sacrificar a su único Isaac. Sin embargo, Dios sabía lo que estaba haciendo. Por eso es que las conclusiones de Dios no son para ser discutidas. Hay veces que Dios te dice por qué, pero hay veces que te dice, no te dice por qué, porque al final Él es el que sabe lo que está haciendo, porque al final es el que tiene control de nuestras vidas, porque al final nosotros solo representamos los intereses de Él, porque al final nosotros somos vasijas, somos instrumentos en sus manos, y cada día cuando nosotros nos meditamos en las cosas de Dios, cada día cuando nosotros entramos en el santuario de Dios, cuando nos mantenemos bajo la cobertura de sus alas, entonces nos damos cuenta de que lo que Dios hace, de que lo que Dios dice, de lo que Dios pone en nuestra mente, de lo que Dios deposita en nuestro corazón, es precisamente para que nosotros podamos ser de bendición a otros. Gloria a Dios, aleluya. Sigue Asaf en su pasaje bíblico y dice en los versículos 25 al 28: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Él dijo: Señor, con todo yo siempre estuve contigo. Él dijo: Señor, fuera de ti nada deseo en la tierra. Ahí fue que él se recordó de que él no era un simple siervo, que él era un hijo. Ahí cuando él entró en el santuario de Dios, él volvió en sí y se recordó de que su ADN estaba conectado al cielo, de que su identidad estaba marcada por el cielo, y que por lo tanto donde quiera que él se movía necesitaba esparcir la presencia de Dios. Amén.
Necesitamos, hermanos, que el Espíritu Santo esté reconstruyendo las áreas de nuestra vida donde nos hemos descuidado, las áreas de nuestra vida donde nos hemos desenfocado, las áreas de nuestra vida donde nosotros hemos llegado a creer que el enemigo tiene dominio sobre nosotros. Cuando la Biblia nos dice que nosotros podemos vencer y que nosotros somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Él en cada una de estas frases, en cada una de estas palabras, pudo recordar que el único que era de él perfectamente era Dios. Amén. Señor. Y cada uno de los autores, cada uno de los profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pasaron por situaciones parecidas a la de Asaf. Nosotros también. Habacuc pasó por las mismas situaciones, pero ninguno de ellos quedaron con dudas. Todos y cada uno de ellos llegaron con la conclusión de que fuera de Él nada podemos hacer. Vive Dios. Hermanos, y hay muchas personas que están ahí en la calle y que el Señor los ha puesto delante de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos guiarlo de la mano y para que ellos puedan volver al santuario de Dios. Vive Dios. Cada uno de los que estamos aquí somos un testimonio viviente de experiencias que el Señor nos ha permitido pasar en nuestra vida. Y a través de cada una de esas experiencias hemos recordado que su provisión sigue con nosotros. Y como cantamos la canción ahorita, que su fidelidad sigue persiguiéndonos. Y como nosotros hemos podido entender a la luz de la palabra de Dios, que el Señor nos dice que su carga, su yugo es ligero, que su carga es fácil. Gloria a Dios, amén. ¿Dónde está el problema? En que muchos de nosotros les hemos querido hacer caso a las mentiras de Satanás, sabiendo que son mentiras, pero él las vende como verdades. Ahora, ¿dónde está el asunto? Que nosotros tenemos la verdad de Dios y muchas veces la vemos tan simple, tan sencillas, que no queremos o no creemos que sean verdades de Dios y entonces la vivimos como si fueran mentiras. Pero el Señor tiene misericordia de nosotros y el Señor a través de Asaf nos sigue recordando en esta mañana que aunque su carne, aunque su corazón desfallece, aunque la carne es débil, el espíritu siempre está dispuesto, porque él dijo en el versículo 26, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aleluya, Necesitamos compartir esto con nuestra familia. Necesitamos transmitirle esto a nuestros hijos. Estamos viviendo en una generación donde el eslabón se está a punto de perder. Pero si mantenemos nuestra antorcha encendida y nosotros le compartimos a la generación que viene después de nosotros, si nosotros le compartimos a nuestros hijos para que mantengan la llama encendida, nosotros vamos a seguir adelante y vamos a transmitir el legado que ellos necesitan. Asaf parece que pasó la prueba, porque la palabra de Dios nos dice que hasta en los tiempos de Ezequías, en los tiempos de Josías, todavía los descendientes de Asaf estaban tocando, todavía estaban cantando, todavía estaban alabando a Dios más de 400 años después. Vive Dios. Asaf creo que fue marcado por esta escritura en el Salmo 73 y gracias a Dios que Asaf pasó por ese proceso para recordarnos a nosotros que ciertamente nuestra porción es de Él, que ciertamente nuestra bendición viene de Él, que ciertamente nuestra roca realmente es Cristo Jesús. Y nosotros tenemos la ventaja de Asaf, es que en aquel tiempo no había Nuevo Testamento. Hay el Nuevo Testamento y a través de cada una de las palabras desde Génesis hasta Apocalipsis Dios nos sigue equipando cada día y Dios nos sigue recordando que su fidelidad es nueva cada mañana. Vive el Señor. Dice la palabra en el versículo 27, porque he aquí lo que, gloria a Dios, porque he aquí los que desean de ti, los que se alejan de ti, perecerán.
Tú, Señor, destruirás a todo aquel que se aparta. Santo Dios. Él se dio cuenta cuando volvió en sí, Señor, pero gracias porque no resbalé ni caí. Señor, gracias porque tu mano me sostuvo. Gracias, Señor, porque tu mano estuvo conmigo. Gracias, Señor, porque me has hecho comprender el fin de los impíos, no alegrándome de que ellos se van a perder, sino protegiéndome para que yo no corra el fin de ellos. No alegrándome de que ellos se van a ir al lugar del fuego eterno, sino que tú me has dado la herramienta necesaria para ayudarlos a ellos, para que ellos puedan ser transformados, para que ellos puedan ser convertidos y salgan de la infidelidad y puedan venir a Cristo, salgan de la incredulidad y puedan venir a la verdad. Cada una de estas experiencias que vio Asaf dentro de lo que Dios le estaba revelando era porque precisamente Dios quería que Asaf se enfocara en el propósito por el que precisamente Dios había establecido al pueblo de Israel como luz para las naciones. Vive el Señor. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel se desenfocó y en vez de ser luz para las naciones, ellos se creían el último refresco negro del desierto y entonces ellos eran, como dicen por ahí, nariparada y no cumplieron con su labor. Vive el Señor. Aleluya. Vive Dios. Si nos mantenemos enfocados, mis hermanos, vamos a concluir como Asaf en este versículo 28. Asaf dijo: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Y qué significa esto? Que si había algo que había en su vida que era bueno, es porque Dios lo había puesto delante de él, es porque él se había acercado a Dios. Dios simplemente está en el mismo lugar. El ser humano es que se aleja o que se acerca de Dios. El acercarse a Dios es el bien, porque en el acercarse a Dios está la luz. El alejarse de Dios es la oscuridad. El alejarse de Dios es la destrucción. Hay muchas personas que están alejándose de Dios porque no han entrado al santuario, no han entrado a conectarse delante de la presencia de Dios. Pero como Asaf vamos a decir: Señor, en ti he puesto mi esperanza para contar todas tus obras. En esta mañana el Señor nos está llamando para que no solamente nos mantengamos enfocados en cuanto a nuestra relación con Dios, sino que nos mantengamos enfocados en cuanto a la gran comisión que Él nos ha llamado de ser multiplicadores del Evangelio. Hay muchas personas que están desenfocados por ahí. Muchas personas que Dios la usó grandemente en el pasado, pero llegó un momento en la que ellos, mientras más alto Dios los subía, pensaban que brillaban con luz propia. Cuando se apartaron de Dios, de repente cayeron y se dieron muy duro. Así que vamos a orar al Señor. Padre de la gloria, te bendecimos y glorificamos. Señor, te damos gracias por esta congregación que tú has puesto en las manos de nuestro hermano Santana, de nuestra hermana Doris, Señor. Gracias, Dios mío, por el liderazgo local de esta congregación. Padre, gracias por cada una de la palabra que tú has puesto en el corazón de los miembros de esta iglesia. Oh Padre de la gloria, te pido que tú les estés ayudando para examinar cada uno de sus pensamientos. Señor amado, que tú estés purificando nuestros ojos, que tú nos estés ayudando, mi Dios, para que las áreas de nuestra vida que necesitan ser reparadas, Señor, muévenos, Señor amado, sacúdenos, mi Dios, límpianos, mi Dios, perdónanos, Señor. Ayúdanos, Dios, para que podamos recordar que nuestra identidad está en ti, para que podamos recordar nuestra labor, para que podamos recordar de que tú nos quieres santos, sin mancha y sin arruga, para que podamos, Señor, traspasar la antorcha, para que podamos mover la antorcha, Señor, hacia nuestra generación siguiente. Oh Padre de la gloria, ayúdanos para que no seamos
de aquellos que fracasemos en el intento, sino de aquellos que creamos que lo que tú nos has dado es un privilegio y que debemos compartirlo con otros. Padre amado, gracias te damos porque tu santuario está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Gracias, Señor, porque por medio de entrar en tu presencia, nosotros podemos hacer los ajustes que tú nos has puesto. Oh Señor, te pido que tú sigas bendiciendo con toda bendición a cada uno de los miembros de esta congregación, Padre amado, y que con todas las herramientas que tú les has dado puedan ser continuamente multiplicadores del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos continúe bendiciendo. Y le damos gracias a Dios porque nos permite mantenernos enfocados en su palabra. Gracias, Pastor Santana. Amén. Denle un aplauso, Señor.